Hola, buenos días. Les saluda Mayri Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de SENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy, organizada por SENLAE y Universitas Fundación, con su apoyo tecnológico para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y utilizando la plataforma Zoom Meeting como aula virtual. La conferencia de hoy es titulada Desconexión Laboral Post-COVID. La conferencia tiene por objeto analizar el tiempo de trabajo. La OIT, desde su creación en 1919, ha desarrollado uno de sus temas con mucha preocupación, el tiempo del trabajo, y es que en el preámbulo de la parte del trabajo del sistema de tratados de paz de Versalles, por el que se estableció la OIT, se previó expresamente la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, entre las medidas imprescindibles para mejorar las condiciones laborales. La era disruptiva ha venido a cambiar o a plantear el cuestionamiento sobre el esquema tradicional. Es el tema que va a desarrollar nuestro profesor. Dado todo lo que ha surgido a través de la pandemia, surge para las normas laborales a nivel internacional propuestas como banco de horas, jornadas de trabajo flexible, los zero hour contracts, estructuras de organización del trabajo y formas del trabajo novedosas como crowdworking, crowdsourcing, trabajo de colaboración, socios colaboradores, work on demand, economía colaborativa. Nuestro conferencista del día de hoy es el profesor Jan Tamarones, de la Universidad Libre de Colombia. El profesor Jan Tamarones es abogado, magíster en Derecho del Trabajo, es especialista en Derecho Laboral, es especialista en negociación y persuasión, es profesor universitario de pre- y de posgrado en Derecho del Trabajo en Colombia, profesor del Seminario Virtual de Posgrado Internacional de Derecho Comparado de Trabajo de Universidad de Fundación, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es articulista y conferencista a nivel nacional e internacional. Es experto en defensa patronal con más de 15 años de experiencia en la asesoría y representación legal de empresas nacionales y transnacionales. Ha dictado conferencias en Venezuela, Colombia y Rumanía y tiene en su haber diversas publicaciones. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, vamos a indicar las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, agradecemos que mantengan sus micrófonos apagados o cerrados durante toda la videoconferencia y por favor eviten activar la opción compartir pantalla en la plataforma Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito. Para quienes se encuentran a través de la plataforma YouTube, lo pueden hacer a través de la sección comentarios. Y para quienes se encuentran en la plataforma Zoom, a través del chat. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar mayor número de comentarios o preguntas, por favor realizar una pregunta o comentario por participante. No olviden escribir su nombre y país donde se encuentran. Descrita la dinámica, es un placer para nosotros tener al profesor invitado, Jan Tamarones, en el aula virtual de Derecho Latinoamericano SENLAE. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, May, gusto saludarle. Buenos días a todas las personas que se han conectado por la plataforma de YouTube, por acá por Zoom y por todas las redes que has coordinado. Un saludo muy especial para ti, igualmente para el Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, así como también para el equipo de Universitas Fundación, que siempre está presente en estos eventos tan importantes. Honrado, May, con la invitación que me haces. Para mí es un placer acompañarlos en este espacio. Estos espacios son sumamente importantes, sumamente enriquecedores, no solamente para los profesionales que se conectan, sino para también aquellas personas que no necesariamente son abogados y que entiendo también buscan algunas
respuestas a sus inquietudes para materializarlas y plasmarlas en las empresas desde la academia. Es la academia la que nutre realmente al final del día lo que se hace en materia laboral. Y pues nada, sí, excelente introducción la que has dado con relación al tema que vamos a hablar. El tema que vamos a hablar, esto es un tema que tiene muchas aristas, muchos espacios para lograr dirimir o digerir muy bien cuál es el alcance de lo que es el derecho a la desconexión laboral. ¿Qué es la desconexión laboral? Y para ello, para poder comprender de manera directa a qué voy a referirme con el desarrollo de lo que es el derecho a la desconexión laboral, necesariamente debemos tener en cuenta que esto se encuentra de algún modo relacionado a lo que es el tiempo que ejecuta el trabajador en la empresa o fuera de ella. Desde que inicia la Organización Internacional del Trabajo, como bien lo mencionabas, en el año 1919, incluso el convenio número 1 y posteriormente el convenio número 30 de la Organización Internacional del Trabajo, lo primero que tratan es la primera preocupación y las luchas que se lograron entonces luego materializar sobre los derechos laborales. Una de ellas es el tiempo de trabajo, el tema de la jornada. Es que el tema de la jornada siempre ha sido uno de los puntos álgidos en todos los países. Digamos que a nivel mundial la Organización Internacional de Trabajo ha tratado de impulsar la regulación para progresivamente disminuir la jornada en muchos casos. Y recientemente, pues entonces sale desde Europa, más concretamente desde Francia, ya me referiré a ello, este tema de la desconexión laboral y por qué ocurre, ¿no? Y con esto, lo primero que debemos referenciar, y siguiendo el hilo de la Organización Internacional del Trabajo, que algunas investigaciones, por ejemplo, en el caso de Colombia, algunas investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo, con los informes que esta presenta, estimó que en Colombia 1 de cada 5 empleados padecía de estrés y fatiga. Estos son los factores más perjudiciales para la salud de los trabajadores y además es un elemento detonante para el ausentismo y la alta rotación del personal en las organizaciones. Y esto evidentemente no es algo que convenga, digamos, a las empresas, ¿no? Igualmente, la OIT hacía referencia a que la tercera parte de la fuerza laboral, ojo con esto, todos lo hacemos, revisa los correos corporativos, los correos de trabajo, luego de salir. Y el 10% de la población lo revisa durante las vacaciones. Algo que no debería, en teoría, ocurrir. ¿Okay? Y con ocasión a estos datos, a estos números que les estoy comentando, las cifras reales, la ABC de España publicó en el 2016 un artículo en el que refería, según un estudio de Eurostat, que España era el 4º peor país de Europa en lo que es conciliación de tiempos de trabajo y la vida personal. Ojo, después de Luxemburgo, Malta y Chipre, que eran los países estudiados en esa investigación. Y otro estudio reveló que en el 2014, el 45%, siguiendo en España, el 45%, ojo, de los españoles aseguraba que le era difícil realizar sus tareas familiares, personales, actividades digamos, privadas, porque el 36.6% tiene menos de 3 horas libres al día para esa conciliación del espacio personal con la familia. Pues. Y por si fuera poco, otro barómetro, en este caso era la empresa se llama Edenred Ipsos. Indicaba que en el 2015, ojo, para el 2015, el 65% de los empleados se sienten requeridos fuera del horario de trabajo. Esto es una cantidad
de números que nos dicen, de porcentajes de investigaciones, de estudios que nos dicen, aquí efectivamente hay un exceso de trabajo por fuera de la jornada laboral. ¿Qué está ocurriendo? Y es donde entra entonces, y vamos a ver porque es a partir de estas fechas que les he comentado a modo de prefacio sobre lo que es el tema de la desconexión digital, y de dónde nace, pues, cómo viene, ¿no? Entonces, empieza a plantearse este tema de lo que es la desconexión digital en el ámbito laboral. Ahora, si tuviésemos que definir, y acá realmente prefiero que al final cada uno saque una conclusión sobre lo que debe entenderse como desconexión digital en el ámbito laboral o de la desconexión laboral, por todo lo que voy a explicar, pero si tuviésemos que dar alguna referencia para iniciar de lleno el tema, estaríamos hablando de que no es más que aquel derecho que tiene el trabajador, ¿ok? O que aquel derecho que protege al trabajador en evitar que éste se vea sometido a la presión que puede derivarse del ejercicio de la subordinación, ¿ok? Es decir, tratar de no contestar, no atender requerimientos fuera de la jornada de trabajo. Es decir, evitar que la empresa siga dando o el empleador siga dando instrucciones fuera de la jornada de este. ¿Sí? Con esto, a modo genérico, y ya van a ver que puede haber algunas distancias entre lo que es el alcance del concepto como tal. Pudiéramos entonces entender de esta manera lo que es el derecho a la desconexión. Más que este derecho consiste en evitar que el trabajador se vea sometido a la presión de que la empresa le dé instrucciones fuera de su jornada de trabajo. Pero cuando hablamos de desconexión laboral, entonces estamos hablando ¿de qué? O sea, estamos hablando de un descanso, o sea, que yo realmente pueda dedicarme a descansar como trabajador una vez termina mi jornada laboral, o estoy hablando de desconectarme realmente de los requerimientos de la empresa o desconectarme realmente del trabajo, ¿no? Pareciese que estuviese hablando de lo mismo, pero desde el punto de vista semántico guarda algunas diferencias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de descanso, es cuando el trabajador deja el puesto de trabajo, finaliza su jornada y va a su hogar, a su casa, a descansar. Estoy hablando, no me he metido todavía con el teletrabajo, para allá vamos a ir. Vamos a empezar por el trabajo ordinario. Y descansa, pero puede estar atento de su teléfono celular, en donde yo no necesito una computadora para poder meterme a revisar el email, porque es que todo lo tenemos hoy en día en un solo equipo. Aquí tenemos el email, tenemos los software de conexión, tenemos, que ya les voy a explicar un poco sobre eso, tenemos además también lo que significa la comunicación a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, me voy a descansar, pero puedo seguir conectado. Y eso es sumamente importante determinarlo a la hora de hablar de la desconexión. Entonces, en ese sentido, ¿realmente estaría descansando o no estoy descansando porque me vine a mi casa, pero realmente sigo conectado? Esas son algunas de las variables que a nivel internacional se ha venido discutiendo, ¿no? Recordemos algo importante, y aquí hay que tenerlo muy claro, es que la subordinación no es más, citando al doctor Jorge Rosenbaum y parafraseando a Óscar Hermida Uriarte, yo pudiera decir que la subordinación no es más que el ejercicio de dos facultades o potestades que le permiten al empleador dirigir u organizar el proceso medular de su empresa. Y estas dos facultades que le permiten esta estructura o la dirección de su empresa no es más que la facultad de dirección, ¿ok? Es dar órdenes, instrucciones, dotaciones, en fin, establecer cómo, cuándo y dónde se va a ejecutar el trabajo,
y además la facultad o potestad reglamentaria, que es aquella que le permite imponer ante cualquier incumplimiento alguna sanción. Y uno de esos incumplimientos o una de estas, digamos, facultades, engloba o tiene dentro de sí, dentro de su estructura, el que el trabajador esté disponible al empleador, de modo que pueda ser requerido. Y me voy más adentro con esto. La simple disponibilidad o la disponibilidad del trabajador. La simple disponibilidad se entiende sujeta o englobada dentro de lo que les acabo de mencionar, es decir, dentro de la subordinación. Así que el trabajador tiene que estar, digamos, atento a que pudiera ser requerido. Y eso no genera, en principio, así se han determinado en varias altas cortes, específicamente también en la de Colombia, no genera en principio la simple disponibilidad horas extraordinarias. Es decir, el trabajador no está trabajando, no está ejecutando su función. Pero aquí estamos hablando entonces de que, bueno, si llega a ocuparse el trabajador, entonces sí se le hace el reconocimiento de las horas extras. Más adelante vamos a ver que esto pudiese o no realmente compensar la conexión o la reconexión que vuelve a hacer el trabajador una vez que se va a su casa. ¿Okay? Bueno, ¿y cuál es la finalidad realmente de lo que es el derecho a la desconexión? O sea, ¿cuál es el bien protegido por esta figura que ya se encuentra realmente desde que el derecho laboral es el derecho laboral? Y vamos a ver por qué se encuentra establecido, es el derecho que tiene el trabajador a descansar. ¿Pero qué bienes protege? En principio, dos, realmente. Y el primero de ellos es el tiempo que el trabajador invierte, digamos, el tiempo de trabajo y su tiempo de descanso. ¿Okay? Es decir, el tiempo de descanso que tiene el trabajador es el primer bien protegido. Entiéndase, hablando de derechos humanos, derechos fundamentales, estamos hablando de lo que es el derecho a la privacidad que tiene el trabajador. ¿Okay? Y no puede ser invadida, evidentemente, por agentes externos, como sería en este caso la empresa. Entonces, es uno de los, digamos, del bien que tutela. Y el otro se deriva de ello, y es el derecho a la salud mental y la salud física, porque el estar en excesivas horas de jornada de trabajo, de jornada laboral, evidentemente tiene un impacto negativo sobre la salud mental y física del trabajador. Oigan, en Colombia, el proyecto de ley aquí hay un proyecto de ley del año pasado, fue aprobado en primera discusión para el mes de diciembre del año pasado. Y este proyecto de ley hizo algunas anotaciones, y una de esas es que el tiempo que invierte el trabajador y su tiempo de descanso se ha desdibujado a raíz de una disponibilidad permanente derivada de la hiperconexión tecnológica. ¿Ok? Y evidentemente, si se logra atajar a tiempo esto, entonces se puede garantizar la salud mental de los trabajadores. Entre otras cosas, mencionaba también que, por ejemplo, algunas investigaciones realizadas en varios países, en el caso, por ejemplo, de Colombia, el Instituto Colombiano de Psicología Positiva determinó que a las empresas les está saliendo más costoso el cansancio de los trabajadores. Y esto es importante que las empresas logren visualizarlo. ¿Ok? No porque un trabajador cumpla 8 horas realmente va a ser más efectivo. Puede ser efectivo en menos tiempo. ¿Ok? Eso le está saliendo más costoso debido a que la jornada laboral es mayor y el trabajador resulta menos eficiente en la ejecución de las actividades que se le asignan. Y esto, entonces, se traduce en cansancio y es una de las causas que reduce la productividad y puede llegar a generar importantes pérdidas para la empresa como tal. En ese sentido, si hablamos de que existe una excesiva carga en el tiempo que emplea un trabajador para realizar sus actividades, esto afecta notoriamente las capacidades del desempeño. Conocemos muy bien, hemos escuchado muchísimo sobre el síndrome de burnout, no me voy a extender en esto, pero es lo que se conoce como el síndrome del trabajador quemado, precisamente por el estrés, ese estrés laboral crónico. Y ojo con esto, que algunos, esto con datos reales, son las damas
en las que prevalece un mayor agotamiento emocional en comparación con los hombres. Y esto se debe a que las damas, las mujeres, cumplen generalmente, múltiples roles. No solamente son la mujer ejecutiva, la mujer gerente, la mujer que toma decisiones hoy en día en las empresas de manera asertiva, con las que se trabaja de manera excelente, sino que además de todo esto, tienen también unos roles que cubren requerimientos que muchas veces se confunden entre el ámbito laboral y en el hogar. ¿Okay? Porque también entonces son madres, son personas que tienen un espacio personal que se ve invadido por este tema. Y por esa sobrecarga es la que realmente los estudios han determinado que pueden sufrir un mayor agotamiento emocional porque comparten muchos roles en su vida. Fijémonos lo siguiente, ahora saliéndonos un poco de acá de Latinoamérica, nosotros debemos tener presente que ya de estos hay unos precedentes importantes ampliamente cada vez que se hacen mesas de discusiones sobre lo que es el derecho a la desconexión se conoce. Italia, España, Francia, Chile, acá, e incluso Nueva York, por allí también leí un tema sobre esto. Han incluido reformas, todo desde el 2016, 2017, 2018. Miren, en Italia se incluyó una reforma en el año 2017, la ley 81, que implica identificar periodos de descanso, es lo que establecía, medidas técnicas y organizativas necesarias para que se garantice la desconexión del equipo de trabajo tecnológico. Pero recomendaciones a la empresa como tal, ¿no? Es decir, establecen algunas medidas, empleador, para que logres garantizar la desconexión en el trabajo. España, que es uno de los referentes que les mencionaba inicialmente, en el 2018, aprueba una ley que realmente está más relacionada con la protección de datos personales y garantía de derechos digitales en 2018. Y lo que establecía es que, o dispone en uno de sus artículos, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, recordando que debe potencializarse la conciliación entre la vida laboral del trabajador y su vida personal. Aquí hay algo bien interesante porque esto se ha dejado, digamos, ¿está regulado el derecho a la desconexión? Sí, y en muchos países como los que les estoy comentando de Europa, sí. Pero tienen la particularidad de ser soft en algunos casos, es decir, de ser suave, porque no implica una prohibición al empleador, sino que más bien el trabajador tiene un derecho a no contestar y no lo deja en cabeza del trabajador, del empleador, sino del trabajador. Y lleva o combina a que se discutan o se regule de manera más específica a través de los convenios colectivos este derecho a la desconexión. Específicamente, para que se tenga claro, el año pasado en España habían solamente 43 convenios colectivos. Esto es nada. O sea, hablando en números reales, es muy poco, pero sin embargo, España avanza en este tema sobre la inclusión de la discusión de derecho a la desconexión en los convenios colectivos, dejándole entonces a la autocomposición de las partes en este tema de derecho laboral, teniendo como base esta ley que puedan regular el derecho al descanso que tiene el trabajador. Pero no olvidemos que fue Francia realmente quien llevó la batuta en el año 2016, cuando aprobó una ley conocida, y me disculpan los que dominan el idioma francés o los franceses, loi travail. Así era conocida la ley, mediante el cual se establece una obligación a las empresas que tengan un número superior a 50 trabajadores para llegar a un acuerdo con esto, de que pueda, digamos, establecer algunas reglas que permitan el descanso al trabajador. Nueva York, entiendo que hay digamos, un proyecto que busca que se declare ilegal que el empleador, y esto es un cambio bastante interesante porque la mayoría de los países que tiene la disposición del derecho a la desconexión no lo maneja de este modo, como les decía, ya les voy a hablar de eso, pero aquí no deja en cabeza del empleador, es decir, no lo puede hacer y si lo hace es ilegal.
¿ok? Salvo, evidentemente, algunos casos de emergencia para que el trabajador pueda desconectarse del trabajo y no atender. Chile, por su parte, acá en Latinoamérica, no tengo la información si no logré conseguir si ya había sido aprobado, pero para el año pasado tenía un proyecto de ley que se proponía regular. Entiendo que no ha sido aprobado para regular este derecho a la desconexión como tal, está en el sector privado como en otros. Por último, a esto pudiéramos hacer referencia, y se ha discutido muchísimo, por último, en este espacio de la parte comparada que estoy citando, hay un convenio que es el convenio 190 del año 2019 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere o habla sobre lo que es el convenio, sobre lo que es la violencia y el acoso en el trabajo. Y lo que procura, por supuesto, es eliminar este tipo de situaciones en el trabajo. Y pudiera tenerse como referencia, de hecho, algunos países lo tienen, y algunos proyectos de ley, incluso como el de Colombia, tienen que esto deberá entenderse si hay si se le exige al trabajador conectarse luego de la jornada de trabajo, que se regule o se ventile de acuerdo con las normas establecidas para lo que es el acoso laboral. Es decir, pudiera entenderse, el exigirse en algunos casos, que si el trabajador, en algunos proyectos de ley, que si el trabajador es obligado o contactado para que ejecute horas extraordinarias o trabajo complementario, como pueda entenderse, después de su jornada de trabajo, entonces, más allá de lo que permite la ley, evidentemente, entonces debe entenderse como acoso laboral. ¿Okay? Bueno, ¿y qué ocurre? Que es el tema, digamos, el título central con el COVID. O sea, ¿por qué estamos hablando más de lo que es el derecho a la desconexión durante estos tiempos? Y es que ha sido, el COVID exacerbó una realidad que se ocultaba detrás de el ejercicio, la potestad de la subordinación, de poder exigirle al trabajador horas extras, trabajo extraordinario, trabajo complementario después de su jornada. ¿Ok? Entendido esto, uno como la extensión, evidentemente, y otro con posterioridad a que se va a su hogar a descansar, o en el caso de las personas que se encontraban trabajando en casa. Y es precisamente por esto, porque el COVID, una de las medidas que creo que a nivel mundial, sin temor a equivocarme, se tomaron para preservar el trabajo, el contrato de trabajo en cada uno de los países, fue que se implementaran medidas que conllevaran a preservar la relación laboral, ¿ok? De una u otra forma. Y el trabajo en casa, el home office, para algunos también el teletrabajo, fue la mejor opción para ello. Y fue la mejor opción para ello porque permitía entonces al trabajador encontrarse, entre otras medidas, por supuesto, encontrarse desde su casa y lograr, digamos, continuar cumpliendo con sus funciones. Pero aquí las exigencias, bien sea porque hubo que salir de buena parte del personal, porque otros no estaban trabajando, en fin, se empezó a exigir un exceso de conectividad o de cumplimiento. Yo doy clases en la Universidad Libre, como bien lo mencionaba acá, en el posgrado, en la maestría de Derecho del Trabajo. Y el año pasado, una de las alumnas me decía, yo trabajo para una organización donde la directora me exige reuniones a las 10 de la noche o en la tarde fija reuniones para las 9 o 10 de la noche. Son las 11 de la noche y yo estoy conectada trabajando. Y esto lo escuchamos a lo largo de muchas consultas que se nos hicieron, de comentarios, de estudios que hay sobre esta hiperconectividad o esta exigencia. Y como existe digamos, una tendencia, digamos, una política o una creencia de que evidentemente el trabajador es
el sujeto débil en la relación del contrato de trabajo. Yo no diría que eso es 100% así en algunos casos, pero la mayoría de las veces ocurre de ese modo. Entonces, si usted no cumple, pues entonces está despedido, ¿no? Y aquí viene el entramado de, bueno, ya va, un momento. Mi jornada debería ser máximo de 8 horas en algunos países, Colombia es uno de ellos, tiene una jornada máxima de 8 horas diarias y me permite la ley que se le exija al trabajador ejecutar 2 horas extras adicionales. Es decir, en total no debería trabajar más de 10 horas, si se tiene permiso para elaborar las horas extras, evidentemente. O puedo extender la jornada hasta 2 horas para descansar el sábado, porque la jornada es de 48 horas. Al final del día estoy hablando de, bueno, tengo que seguir trabajando más de 10 horas o realmente tengo que trabajar después de estas 10 horas o un sábado o un domingo que se me llame. Pues aquí la ley lo permite y quizás eso es lo que viene un poco digamos, a discutirse con el proyecto de ley que existe acá en Colombia, que fue aprobado en primera discusión en diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, si mal no recuerdo. Entonces, ¿debo o no debo? Porque si me dan la orden tengo que hacerlo, porque si no lo hago me van a despedir. ¿Ok? Aquí es donde viene o debe ocurrir esa compensación o ese análisis que deben hacer las empresas para tratar de que este trabajador que se va a cansar no me le dé el síndrome de burnout, realmente el trabajador sea efectivo, realmente pueda trabajar, logre descansar. Y por ello está íntimamente relacionado con lo que es la jornada. Por eso les decía que el derecho a desconectarse, bueno, existe discusiones si esto debería entenderse como un derecho fundamental de lo que establecerse en la Constitución, el derecho al descanso. Esto ya se encuentra dentro de las normas laborales. Es decir, por eso existe el límite de la jornada, para no seguir trabajando. El problema es que cuando esto se estableció así, desde el año 1919, cuando se permitió a través de los países, implementaron el convenio número 1 y posteriormente el convenio número 30 sobre la jornada de trabajo, el sistema o el modo de ejecutar las funciones era completamente distinto. Y estamos en una era disruptiva, una era digital que requiere que el trabajador o permite que el trabajador pueda estar conectado en cualquier momento. ¿Ok? Escuchaba a alguien en una conferencia decir, bueno, pero es que el teléfono, el WhatsApp, yo lo puedo, es una forma de comunicación, porque esto no necesariamente implica que se encuentre conectado o no, pero es que hace 100 años me mandaban una misiva, me mandaban una carta y yo la recibía, era una manera de comunicarme algo. Ahora es a través de la tecnología. Entonces, ¿debo estar conectado o no puedo estar conectado? Ahí es donde empieza el debate y por eso el alcance de determinar si estamos hablando de un derecho a la desconexión soft, o sea, suave, débil, o estamos hablando de un derecho a la desconexión, digamos, un tanto más rigurosa o en sentido estricto, realmente desconexión. ¿Cómo debemos entender esto? A través de 2 interpretaciones. Bueno, el trabajador, digamos, vamos a poner el ejercicio de este derecho sobre la conducta volitiva del trabajador o la vamos a colocar en cabeza del empleador la prohibición. Es decir, si usted regula, establece y dice que el trabajador no puede o se llega a determinar que el trabajador tendrá derecho a no dar respuesta, a no conectarse a los requerimientos fuera de su jornada, no estamos prohibiendo que la empresa lo haga. Es decir, la empresa pudiera enviar un email, la empresa pudiera enviar un mensaje, o pudiera hacer una llamada, o pudiera enviar trabajo. Pero, ojo, en esto se han centrado la mayoría de los proyectos ley. O sea, que sea en Latinoamérica el trabajador quien tenga la potestad o voluntad de decir, no deseo conectarme. Esa sería como la parte, digamos, lo que yo digo débil o suave de lo que es el derecho a la desconexión. Lo otro sería regular la prohibición del trabajo de la empresa a hacer requerimientos fuera de la jornada del trabajador y a garantizar el derecho al descanso que tiene este realmente, sin encontrarse conectado a los medios de comunicación con la empresa.
Y si esto es así, entonces vamos a caer haciendo un análisis, digamos, sistemático del derecho laboral. Vamos a decir, bueno, pero aquí tiene que haber un elemento coercitivo, porque si no existe un elemento coercitivo, en la mayoría de los países latinoamericanos, la estabilidad laboral es relativa, no es absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa puede despedir a un trabajador que no se encuentre investido de alguna protección especial sin justa causa y pagarle la indemnización. Y eso per se no garantiza realmente el derecho al trabajador. ¿Qué implica esto? Que si entonces usted se niega a contestar o a dar respuesta, la empresa lo puede despedir y pagarle la indemnización, porque es que eso está permitido. Entonces aquí hay otro, por eso digo un análisis sistemático, porque hay que ver cómo se comporta también el derecho a la estabilidad en esta digamos, encontrándose con lo que es el derecho a la desconexión, o sea, con esta figura del descanso que debe tener el trabajador. Si llegara a trabajarlo, entonces lo que sí es obligatorio es pagar las horas extraordinarias. Y surge la pregunta, para un análisis un tanto más específico, perdón, más específico desde el punto de vista académico, los que nos dedicamos también a la parte de la investigación de esto, es suficiente. Entonces, es decir, entonces coloco que el trabajador pudiera no conectarse, pero si decide conectarse, ya es responsabilidad de él y entonces la empresa tendrá solo la obligación de pagar las horas extraordinarias. Si nosotros hacemos un análisis de esto a la luz de los derechos fundamentales, específicos e inespecíficos del trabajador, vamos a ver que esto pudiera resultar insuficiente. O sea, realmente repara la violación de ese derecho que tiene el trabajador al descanso, el pago de las horas extraordinarias. Pero una compensación económica realmente no va a cubrir el tema de salud sobre el que puede tener incidencia el trabajador. Evidentemente hay algunas excepciones. Esto no se aplica para todos, digamos, para todos los trabajadores. Va a haber algunas excepciones. Y eso pues tendrá que tenerlo claro cada uno de los países en los que se está regulando o se está estableciendo estos proyectos de ley para definir el alcance de lo que es el derecho a la desconexión. Yo he querido aterrizar al final, luego de un análisis de lo que es el derecho a la desconexión y compartiendo estos datos, estos números, estas estadísticas, y algunas inquietudes que se nos presentan cuando discutimos, bueno, ¿cómo debe regularse el derecho a la desconexión? Como les decía, o se le debe imponer una prohibición al empleador o se le debe permitir al trabajador que decida si atiende o no requerimientos, o sea, si se desconecta realmente para lograr un verdadero descanso. Creo que debemos cerrar y es el aporte que estoy seguro buscan estos espacios en el que la academia haga un aporte directo a las empresas, al empleador. Y es lo que me he pretendido o lo que me he propuesto hacer el día de hoy, cerrar con unas recomendaciones. Sé que estoy casi ya sobre el tiempo, pero ya cierro con estas recomendaciones para decir, bueno, ¿y cómo se traduce todo esto que estamos conversando para la audiencia, que no todos son abogados, no todos son estudiantes de derecho, sino que también existen empresarios, personas, trabajadores, ¿ok? Gerentes que se conectan a escucharnos acá y que se encuentran conectados realmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos a aterrizar algunas ideas para lograr decir cómo se está manejando, cómo se ha manejado, qué podemos hacer. Mientras se establece, se dirime o se aprueban los proyectos de ley que, por ejemplo, en Colombia existe, y que al final del día, independientemente de que exista o no una regulación de manera directa en el país en el que usted se encuentre, porque nos están escuchando personas de distintas latitudes, colegas de distintas latitudes, empresarios de distintos países, cómo nosotros, a ver, es inevitable una realidad.
que el exceso de la hiperconectividad, el exceso de trabajo fuera de la jornada, o trabajar fuera de la jornada, no lograr un descanso completo, no conciliar la vida del trabajador con la parte laboral con su vida personal, tiene una incidencia en el rendimiento del trabajador. Estadísticas lo mencionan, es lo que les comentaba al principio. Entonces la empresa, yo creo que deben abocarse a tomar algunas decisiones, a implementar algunas políticas, porque al final del día la realidad, el futuro de esto, realmente es que se va a empezar a implementar el derecho a la desconexión, y creo que las empresas, perdón, las empresas que estén en la vanguardia de implementar este tipo de políticas va a atraer mayor talento, va a retener el talento que ya tiene a nivel de recursos humanos, y va a poder realmente fortalecer sus procesos y ser una empresa más productiva. En la experiencia del tiempo que tengo asesorando empresas, definitivamente hacer adecuaciones, implementar políticas que logren permitir el descanso a los trabajadores ha permitido un rendimiento increíble a nivel de producción. El trabajador, cuando se encuentra motivado, esto es algo que es muy conocido y todos lo saben, no voy a hurgar en esto, pero realmente cuando se encuentra motivado, y esto es que realmente siente que puede desconectarse, el salario no es solamente la motivación, hay otras motivaciones, el trabajador va a ejercer mejor sus funciones. Bueno, con todo, he establecido algunas recomendaciones puntuales para toda la audiencia y que pudiéramos discutir y que puede implementarse dependiendo, ¿no?, del proceso medular de cada uno. Una de estas recomendaciones es, primero, definir el horario de la red de Wi-Fi corporativa para que esté disponible hasta una hora. ¿Okay? Supongamos que trabaja hasta las 4 de la tarde, pues a esa hora la red Wi-Fi terminó. Esto va a obligar a que el trabajador trate de ser más productivo, realmente. Entonces, esto también combina a que el trabajador pueda ejecutar sus funciones dentro de un tiempo realmente útil para la empresa, productivo, y que no va a poder llevarse trabajo tampoco para la casa, porque la segunda recomendación es desconexión, es desconectar los sistemas de comunicación. Esto ha sido implementado en Alemania y ha sido implementado en Italia también. ¿Okay? La desconexión de los sistemas de comunicación a distancia. ¿Por qué? Porque hay que asegurar al menos, las empresas han tratado, empresas transnacionales como Orange, por ejemplo, han tratado, Volkswagen, han tratado de desconectar a los trabajadores en un periodo mínimo. En algunos casos se ha establecido un periodo mínimo de descanso de 12 horas en el que en ese espacio no hay conexión. Por ejemplo, se le desconectó el equipo a las 9 de la noche y hasta primera hora de la mañana del día siguiente. No puede acceder a él, para garantizar al menos unas 12 horas. No necesariamente después que termina el trabajo, pero sí con posterioridad a él. ¿Okay? Lo otro es establecer, digamos, avisos periódicos con diferentes mensajes para que el empleado esté consciente del tiempo que lleva trabajando. Esto es sumamente importante también. Al momento de estar conectado, puede llegar un mensaje del sistema diciendo llevas tantas horas trabajando o va a cumplir tantas horas. Ahora debe finalizar para poder desconectarse y descansar. El registro de la jornada, tener un control realmente efectivo, porque si tienes una persona que ingresa una hora, pero prende su equipo una hora después, no está siendo productivo. Esto le va a permitir a usted como empleador medir el espacio realmente de productividad. Una persona llega a las 7, mientras desayuna, se toma un tinto, decimos acá en Colombia, se toma un café, toma un té, lo que sea, una bebida, conversa con los amigos, viene conectándose a las 7:30. Son 30 minutos perdidos, o 45, en algunos casos hasta una hora. Entonces, ese registro versus los sistemas de comunicación internos de la empresa va a permitir registrar realmente la productividad de los trabajadores para ir haciéndolos más productivos. Hay excepciones, evidentemente, a lo que es algunas excepciones para la cobertura de este derecho a la desconexión laboral.
Y eso sí tiene que establecerse muy claro. Yo recomiendo que en el reglamento interno de trabajo de la empresa se establezca, ¿ok? Se defina quiénes son, bueno, primero definir estas políticas que garantizan al trabajador al menos un tiempo, ¿ok? Fuera del trabajo, de desconexión, de descanso real, ¿ok? Y eso debería establecer, por ejemplo, identificar cuáles son estos trabajadores que desempeñan funciones o cargos de dirección o confianza, ¿ok? Lo primero, porque estas personas no se encuentran atadas a temas de jornada y ni a una regulación de horas extraordinarias, de trabajo complementario por la naturaleza de su función o el cargo. Identificar también la naturaleza o funciones, actividades que desempeña o que debe tener un trabajador de manera permanente, es decir, una disponibilidad que por la naturaleza del cargo o de la función que va a ejecutar realmente deba estar atento a que surja cualquier circunstancia que deba atender como trabajador. Como les decía, dejar claro cuáles son también en el reglamento, cuáles son que pueden existir situaciones de caso fortuito o fuerza mayor en la que no vamos a poder cumplir con este derecho a la desconexión. ¿Sí? Requiero que cumplas horas extraordinarias de colaboración con la empresa por situaciones difíciles o de urgencia, temas de operación, ¿ok? Siempre que no exista, por supuesto, otra alternativa viable para ello. Pero sí es importante que se defina, se estructure dentro del reglamento interno de trabajo y eso nosotros lo hemos establecido así en algunos requerimientos que nos han hecho. Establecer las políticas de los tiempos de descanso y vacaciones para que el trabajador pueda disfrutar de su vida personal y su vida familiar, incluirla en el reglamento interno de trabajo. Y una de las últimas cosas, de las dos recomendaciones más importantes, y con esto cierro, evidentemente será hacer seguimientos, implementar software, implementar algún programa digital, llevar medidores, índices, que permita medir la productividad del trabajador. Yo creo que allí está la clave desde el punto de vista para que exista una armonía entre esa dirección y... Más importante, con esto cierro, evidentemente... Perdón. Ok, continúo. Es que la implementación de estas recomendaciones nos lleva a un solo punto, y es la productividad, medir la productividad del trabajador. A mí no me interesa, a ninguna empresa le interesa que un trabajador me cumpla 8 o 10 horas. A mí lo que me interesa es que en el menor tiempo posible, pues realmente pueda ser productivo el trabajo que está realizando, porque al final eso tiene una incidencia sobre mi proceso medular. Y además lo que no quiero es que el trabajador me trabaje muchísimas horas extraordinarias o muchísimas extensiones de jornada o trabajo complementario y al final del día me pida vacaciones o realmente vaya, digamos, tenga una afectación de salud y tenga yo que contratar a otra persona porque este trabajador está enfermo para que pueda cubrirlo. O sea, al final se traduce en gastos para la empresa y esta es la manera en que debe verse. Y esto evidentemente va a conciliarse con garantizarle al final del día el derecho al trabajador para que descanse, para que realmente se desconecte. Y otros temas que según el país donde usted se encuentre, se podrá implementar también algo que se conoce como Zero Hours Contracts para algunos cargos. Es decir, que se pueda trabajar atento, el trabajador se encuentre atento para ser requerido o se le establece qué días o cuántas horas va a trabajar en un día. ¿Okay? Eso se ha manejado en algunos países y esa pudiera ser también otra opción. Esto no es taxativo, digamos, es de forma enunciativa, son algunas ideas que he logrado aterrizar y revisando además cómo lo han manejado otros países, otras empresas, he tomado lo mejor o lo que ha funcionado en algunos casos y lo hemos implementado también. Pues con lo cual la clave, diría yo, está en medir la productividad y esto, en esa medida, pues también darle el espacio al trabajador para que disfrute del derecho que tiene a desconectarse como tal. Con esto, realmente cierro mi intervención, mi participación y quedo atento a todos. Disculpen si me extendí un poco, si quedó alguna inquietud, que espero que sean muchas, que se lleven, ¿no? Muchas inquietudes, porque esto es un tema muy amplio. Sí, el derecho a la desconexión tiene un espacio muy amplio de debate, de discusión,
traté de abarcarlos todos en un solo, en estos minutos que he conversado con ustedes. Disculpen que Tenemos muchas preguntas, profesor, y muchos comentarios del público participante. Gracias por su interesante exposición, este tema muy en boga en este momento de antes y después de la pandemia, o todavía con la pandemia, porque muchos países todavía están trabajando por el confinamiento a pesar de la vacunación que hay masiva en algunos. Vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos tanto en la sala, en el aula virtual, la plataforma Zoom, como en la plataforma YouTube. Catherine Galíndez, desde la aula virtual en la plataforma Zoom, nos pregunta, ¿las nuevas tecnologías son una forma de violar el bien común, principio fundamental del derecho? las nuevas tecnologías tenemos que verlo como un aliado de todo punto de vista. Y yo no creo que sean per se, o sea, en sí mismas representen un tema de violación a los derechos fundamentales del trabajador. Lo que yo creo es que el uso desmedido de estas nuevas tecnologías para exigirle trabajo o ejecuciones o funciones al trabajador en cualquier momento es lo que marca una diferencia entre no permitir que el trabajador realmente descanse y tenga un espacio para recuperar el tiempo de trabajo. No, la propia tecnología no, pero sí el uso desmedido de esto por parte de las empresas. Y habría que revisar qué consecuencias ha traído la implementación de nuevas tecnologías en los espacios laborales. Y hay muchas preguntas que están asociadas a esto, el excesivo trabajo, porque el empleador en muchos de los casos no mide los tiempos e invade la privacidad del trabajador. Es así. Esto con el manejo de redes sociales, por ejemplo. Sí, correcto. Pero por eso siempre me remito a las recomendaciones. ¿Sí? Por eso nosotros, las personas que nos dedicamos a esto y que de algún modo tenemos cierto grado de experticia en la atención de estos requerimientos, nosotros debemos advertir, hay unas formas diferentes de medir la productividad, ¿no? O sea, hay modos de que tú realmente lleves un control de las horas de trabajo, de cuánto te está trabajando la persona y medir y decir, aquí tengo que ingresar otro personal porque esta persona me está trabajando muchísimas horas luego de una revisión o análisis exhaustivo. Nosotros, yo creo que la mayoría de las firmas tiene estos programas y estas mediciones, nosotros lo tenemos. Desde YouTube, hay mucha participación en YouTube. Saludamos a todos los que están activamente viendo la conferencia y participando con sus intervenciones. ¿Qué efecto jurídico tienen las órdenes dadas por mensajes de datos fuera del horario laboral y la no contestación por parte del trabajador? Lo que comentaba al principio de manera muy puntual es que lamentablemente muchos ordenamientos jurídicos, pues estoy haciendo un análisis comparado, te exige que tú realmente debas cumplir con alguna instrucción que se te da. Es que la disponibilidad es parte de, o se deriva de lo que es la subordinación. O sea, tú tienes que estar disponible porque yo requiero que tú ejecutes un determinado trabajo. Eso es parte de lo que debe cambiarse quizás un tanto y por eso hablaba yo. ¿Cuál es la efectividad? Bueno, si usted no contesta, probablemente lo van a despedir si usted no tiene un fuero especial que lo cubra y le van a pagar su indemnización, ¿no? Eso está tarifado. Entonces, por eso creo que en este momento depende más de las empresas que del ordenamiento jurídico, porque el problema va a estar en la coercibilidad que tiene el legislador implementado para el cumplimiento de las órdenes por parte del trabajador, ¿no? Y habría que allí pudiéramos preguntarnos si no existe una regulación legislativa sobre este tema, sobre la desconexión laboral, ¿por qué no se establece a partir del contrato laboral, que son las convivencias o los manuales de convivencia de empleador y trabajador, se establecen la desconexión laboral? Los Es horarios, correcto. las tecnologías aplicables, el pago de las mismas para los trabajadores. Ojo que ahí mencionaba algo, bueno, la efectividad sí se hace a través de WhatsApp. Bueno, si a usted la empresa le entrega un teléfono corporativo, si usted es un trabajador que se le ha entregado un teléfono corporativo porque usted además necesita estar conectado porque es una persona que maneja información sensible, es un trabajador de confianza, usted no debería entrar dentro de esta, o sea, hay excepciones a la regla, evidentemente, ¿no? Si yo siempre recomiendo a los clientes, a las empresas, para que realmente pueda tener efectividad, envíe a través de lo que usted tiene control, de los teléfonos corporativos o correos corporativos.
Y el pago de los datos de los mismos, diría Ah, yo, no, claro. indudablemente. Ojo que hay dos cosas. En condiciones normales, si yo te doy un teléfono, evidentemente lo pago, si es corporativo, yo pago la línea, o le doy al trabajador y se establece de manera previa para que esto no constituya salarios, un gasto para que tú pagues esto y cumplas con tus funciones, entre otras cosas. Pero la pandemia trajo consigo, por ejemplo, en el caso de Colombia, evidentemente el reconocimiento de un bono de conectividad, digámoslo de algún modo, ¿no? Una cantidad específica para cubrir estos gastos de conexión, que es equivalente a lo que tú gastas en trasladarte a la empresa, pero como ya no te trasladabas porque estábamos aislados obligatoriamente y estabas haciendo trabajo en casa, entonces se seguía cancelando eso, pero a título de auxilio de conectividad. Sí, precisamente Colombia es uno de los países que no lo tiene regulado ni en su constitución ni en la legislación y que se ha aplicado novedosamente producto de la pandemia, ¿cierto? Entonces, Pero ya lo tiene, pero ya ya está. hay un proyecto de ley que, Ujú. bueno, el año pasado se aprobó, se estableció eso, durante el tema de la pandemia, el auxilio de conectividad, porque estaban dejando de pagar el auxilio de transporte porque el trabajador no se trasladaba, no tenía sentido. Entonces, en ese sentido, pues lo que se pidió fue que, o digamos, lo que exigió el Estado, es que se mantuviese, pero ahora a título de conectividad, porque si yo estoy trabajando en mi casa y tengo que atender una llamada o tengo que atender, estar conectado, estoy gastando datos de mi Wi-Fi, ¿no? O de mi cuenta. Entonces eso debía ser honrado. Y el año pasado, a través de unas circulares se establecieron y hay un proyecto de ley que regula el trabajo en casa, que es distinto en Colombia, por lo menos, desde el punto de vista semántico, que es el teletrabajo y que es el trabajo en casa. El trabajo en casa surgió como les dije al principio, como una modalidad que permitía salvar la relación laboral, el contrato de trabajo, para que trabajara desde allá sin la rigurosidad o las exigencias del teletrabajo, que es estar conectado y medio a través de una plataforma tecnológica y que de manera previa debía estar establecido en el contrato para que fuese considerado teletrabajador. Entonces, en Colombia hay que hacer una distinción entre uno y otro, pero lo importante es que está para la aprobación del Ejecutivo Nacional este decreto sobre lo que es el trabajo en casa e incluye el tema de la conectividad. Ok, es un decreto, una orden ejecutiva. Estamos esperando que ya fue aprobado en segunda discusión, estamos esperando la aprobación del Ejecutivo. Okay. Catherine Galíndez, en los países donde la costumbre es fuente principal del derecho, esta tendencia es muy peligrosa. Se refiere al comentario anterior. ¿Sí? Ok. Por YouTube, Marian Boed, en Uruguay existe un proyecto de ley que regularía el teletrabajo, en el cual participaron, supongo que quiere decir los actores sociales. Sí, bueno, no solamente en Uruguay, como decía, también en Chile, pero interesantísimo, porque es que hay bondades en esto y lo que está ocurriendo o lo que debería ocurrir es esa concertación tripartita en la que la sociedad representada, tanto por trabajadores como por empleadores, llegue a un consenso en esto. Y me parece sumamente interesante. De hecho, la mayoría de los ordenamientos que regulan en Europa el tema del derecho a la desconexión, lo que invitan es que se regule de manera más específica o que los empleadores puedan acordar con los trabajadores a través de convenios colectivos el derecho a la desconexión, dándole protagonismo, ojo siempre, a precisamente el ejercicio del derecho colectivo, a la participación protagónica de lo que es el derecho colectivo. Sí, desde YouTube, Ángelo Tamarones, saludos desde Bogotá, excelente videoconferencia, doctor Tamarones. ¿Hay algún cambio para los cargos o personal de confianza? Sí, precisamente una de las cosas que comentaba es que siempre se va a venir unas excepciones. El tema de las excepciones es que precisamente, bueno, si yo, Maybe, esto tenemos que tenerlo muy claro. O sea, si yo coloco de manera estricta que los trabajadores no se conecten, ¿sí? Todos, ninguno. O sea, hay empresas que tienen una continuidad operativa o que pudieran presentar emergencia o que se pudieran presentar circunstancias en las que vamos a necesitar que ciertos trabajadores ejecuten sus funciones. Porque si no, entonces se me va a dañar el proceso medular y aquí tiene que haber una conciencia colectiva, tanto de la empresa, evidentemente, pero también por parte del trabajador. Si tenemos que construir
tenemos que construir la empresa, sacarla adelante, mantenerla, pero yo cuido la mano de obra, pero la mano de obra también fortalece el proceso productivo. Entonces, va a haber excepciones. Con los cargos de confianza no ha habido límites, porque el empleador llama al personal de confianza sábado, domingo, día feriado, holiday. Eso no ha habido límites con los empleados. No ha habido y no lo hay. Yo no sé si pudiera haberlo. Yo me inclinaría a que por lo menos debería garantizarse algún espacio para ello, ¿no? El tema, que lo que ocurre mucho, es que se supone que el trabajador de confianza, figura que es utilizada y tergiversada por muchas empresas a través de los contratos para evitar pagar horas extraordinarias, pero que quedan sin efecto con base al principio de la primacía de la realidad sobre la forma, es que el trabajador como tal, digamos, el trabajador de confianza, pareciera que se utiliza para... Es decir, le doy altas funciones y se supone le pago un salario alto. Y la mayoría de las veces eso no ocurre, ¿no? Porque se supone que yo estoy compensando esa disposición, esa disponibilidad que tú tienes económicamente hablando. Muchas empresas así lo hacen, grandes empresas transnacionales. Pero yo he visto situaciones, para que tengas una idea, en que de repente una persona que no tiene acceso a funciones o información sensible y que sus funciones tampoco están relacionadas con un cargo de confianza, le colocan en el contrato de trabajo que es un trabajador de confianza. ¿Dónde lo veo? Cuando han demandado y evidentemente se demuestra que no hay una condición, una cualidad de trabajador de confianza y tienen que cancelar las empresas cualquier cantidad de dinero por este concepto de horas extraordinarias. La legislación venezolana que ha determinado específicamente qué es el trabajador de confianza, casi que señalando que es el que maneja la cuenta bancaria de la empresa, algo así, o sea que ha sido como que extremadamente regulatoria, ¿no? La doctrina jurisprudencial a nivel mundial coincide en algunos aspectos de lo que debe entenderse por lo que es un trabajador de confianza. Representación de la empresa frente a terceros, representación del empleador frente a terceros, representación del empleador frente a otros trabajadores, ¿ok? Manejo de información sensible de la empresa que no le está permitida el acceso a otros trabajadores que comúnmente sí pudieran acceder. Entonces, esto de repente, cada caso, esto es una regla general, pero cada caso hay que analizarlo y con base al principio de la primacía de la realidad, realmente revisarse. Desde YouTube, Iván Mirabal Rendón, saludamos al profesor Iván Mirabal, director también de Universitas, y gran amigo. Un abrazo y felicidades a mi querido hermano Jan Tamarones. Gracias. Mi muy querido hermano también, años compartiendo con él muchos espacios académicos y que tanto ha aportado conjuntamente con el equipo de la Fundación Universitas, no solo para Venezuela, sino para Latinoamérica e Iberoamérica, me atrevería a decir. Viviana Dovano desde el aula virtual en la plataforma Zoom. En Argentina se ha sancionado la ley de teletrabajo, que incluye el derecho a la desconexión y expresamente contempla la situación de las personas que realizan tareas de cuidado para que puedan compatibilizar las tareas laborales remotas con las de cuidado. Eso es algo sumamente importante y qué bueno que se ha hecho esta acotación desde Argentina. Es que el derecho a la desconexión no solamente debe extenderse o enfocarse en el teletrabajo o el trabajo en casa, ¿ok? Claro, aquí hay mayor prioridad porque, como he explicado, se ha exacerbado la hiperconectividad con el trabajo en casa durante la pandemia y entonces usted tiene sus hijos conectados a sus clases, tienes entonces a tu pareja también trabajando allí, tienes 1000 cosas en casa que tienes que atender, no te da tiempo quizá de preparar comida, o sea, me estoy yendo a lo real, a la realidad. Entonces tienes que atender 1000 cosas de trabajo, pero también estar atento en tu casa a otros espacios. Y lo que busca el teletrabajo precisamente es que tú puedas determinar
en dónde vas a trabajar, en dónde vas a hacerlo con las condiciones cómodas para que no tengas este tipo de interrupciones. Y aquí hemos tenido que adaptarnos con lo que voy a llamar el trabajo en casa. O sea, entonces, claro, ciertamente hay una ponderación elevada, digamos, hay mayor énfasis en la desconexión, en el teletrabajo, el trabajo a distancia, o trabajo en casa, home office, que el trabajo ordinario en la sede de la empresa, pero debe extenderse a todos. Entonces, lo que yo he visto a nivel de algunos países comparados, que lo manejan es con el tema del trabajo, del teletrabajo, del trabajo a distancia, y realmente debe extenderse a todo. Así es, sin duda, las nuevas tecnologías han revolucionado todos los campos de la vida cotidiana y el trabajo no es la excepción. Todo lo contrario, ha sido el desempeño en los últimos tiempos con pandemia. Tenemos ya 1 año y algo en pandemia. Esto ha sido lo que más ha evolucionado. Tenemos una intervención por parte del canal YouTube, desde el canal YouTube de Julio Alejandro Sixto Vicente Pérez Graterol. Saludos al profesor Jan Tamarones. Saludos, Alejandro, un gran amigo también, excelente académico y profesional. Hace muchos aportes en estos espacios. Gracias. Desde YouTube también pregunta Iván Mirabal Rendón si existe una normativa legal que permita trabajar hasta 10 horas diarias. Esto no violenta el convenio 1 de la OIT, que precisamente establece que la jornada laboral es máximo de 8 horas diarias. Según tu criterio, ¿qué debe aplicarse, el convenio 1 de la OIT, ratificado por el país, o la normativa legal que establece la jornada laboral de 10 horas diarias? No, evidentemente debe primar el convenio internacional por muchas razones. Por muchas razones, y es una excelente pregunta, porque tenemos que hacer muy puntualmente un análisis sistemático de esto, ¿sí? Es un derecho fundamental específico, ¿correcto? Disculpe, el profesor agrega, especialmente en los casos de sanciones disciplinarias o de despido. Sí, entonces, nosotros tenemos, por lo que entiendo, el país tiene ratificado el convenio, y esto entra dentro de lo que nosotros los abogados conocemos como el bloque de constitucionalidad. Es decir, es en ese momento en que el ordenamiento jurídico interno de rango legal no debe estar por encima de los derechos fundamentales del trabajador establecidos en la Constitución, y se unen para montar un bloque bastante fuerte, robusto, que garantice los derechos del trabajador. En ese sentido, evidentemente, no debería, pero es más, debería ser nulo, evidentemente, con base a la violación de un derecho fundamental específico. Estamos hablando de los derechos fundamentales específicos en el trabajo, y que si esto se llegara a elevar mutatis mutandi con lo que es el derecho a la desconexión, elevarse a un grado constitucional este derecho de descanso, que algunos países lo tienen, evidentemente sería nulo el despido, nulo completamente. Entonces se tendría que ordenar el reintegro. Yo soy partidario de que deben respetarse, debe preponderarse esto, además que las normas son progresivas. En el caso de Colombia, para aclararlo, porque de repente pueda venir por allí, es que la jornada máxima es de 48 horas, ¿ok? 8 horas diarias, permite distribuirla de lunes a viernes sin que se incurra en ninguna violación a estas normas, pero en condiciones normales te permite un límite máximo de trabajo extraordinario diario, de 2 horas. Entonces, por eso, en algún momento referí que eran 8 horas de jornada laboral y máximo 2 horas extraordinarias. Recordemos que con todo, lo que se regula es la jornada y no incluye el trabajo extraordinario. Es por separado, aparte. Seguimos. Desde YouTube, ¿es conveniente que los contratos de trabajo regulen el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, además de nuevos derechos como la desconexión laboral? No solamente es lo recomendable, sino que yo lo extiendo y lo elevo un poco más a lo que es el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es el instrumento que permite o regula digamos, la parte disciplinaria, administrativa de toda empresa. Entonces, hay que establecer un reglamento interno de trabajo con políticas, estableciendo
prohibiciones, estableciendo obligaciones, estableciendo derechos con relación específica a esto. Sí, en principio con el contrato estaría bien, pero de cualquier modo pudiéramos establecerlo, la recomendación es hacerlo en el reglamento interno de trabajo, o los que manejen pactos colectivos o los que manejen convenios colectivos ya con sus trabajadores o asociaciones sindicales en las que se discuta, se ventile este tipo de derechos. Desde YouTube, saludos desde España, excelente ponencia, qué interesante tema, pero tengo una pregunta. ¿Qué consecuencia ha traído la implementación de las nuevas tecnologías en los espacios laborales? Bueno, amplia la pregunta, gracias por la participación desde España. Yo creería que, a ver, yo le apuesto muchísimo a la progresividad, o sea, para mí nunca va a ser negativo la implementación de las tecnologías, me parece que hace más efectivo el trabajo. Nosotros en la firma, de hecho, manejamos software para medir la productividad, hemos implementado tecnología. Tenemos una plataforma tecnológica, por ejemplo, en nuestro sitio web que permite acceder a asesorías online, donde más adelante vamos incluso a incorporar abogados freelance que quieran, digamos, utilizar nuestra plataforma tecnológica, pero actualmente la utilizamos nosotros y brindamos esos servicios. O sea, yo creo que el impacto realmente es positivo. Pero por favor, teléfonos hemos tenido desde hace muchísimos años y el email también desde hace mucho tiempo. Entonces, con esto, esas dos no son nuevas. Estaríamos hablando evidentemente de otras nuevas tecnologías que de repente permiten que el proceso medular se ejecute de manera lo que lo permiten, de manera más dinámica, ¿no? Pero creo que es positivo. Lo que debemos es avanzar en la medida que avance y no quedarnos atrás, porque estamos en una era disruptiva, que las plataformas tecnológicas avanzan, nosotros también debemos avanzar. Si bien se queda atrás la regulación del Estado, entonces demos preeminencia a la negociación, a ese derecho que tenemos, que tienen las empresas conjuntamente con los trabajadores de poder acordar derechos por encima de los que mínimamente están regulados en el ordenamiento jurídico interno de cada país. Desde YouTube, Daniel Jaime, saludos, querido amigo, excelente presentación. Y me permito complementar las prácticas adoptadas por las empresas que mencionaste para garantizar el derecho a la desconexión. Volkswagen en el 2011 implementó un sistema de bloqueo del acceso al correo corporativo desde los teléfonos móviles de sus colaboradores entre las 6:15 y las 7 de la mañana del siguiente día. En el 2016, Michelin estableció un sistema de alertas que envía un mensaje a los colaboradores que se conectan a los servidores más de 5 veces fuera de su horario y advierte la necesidad de desconexión. Excelente. Saludos, Daniel. Claro que sí. Muy buen, gran amigo y además un excelente investigador del derecho laboral. Te envío un gran abrazo. Efectivamente, y si mal no recuerdo, la OIT presentó un informe o publicó una investigación sobre eso precisamente para dar luces de cómo estas grandes empresas han estado implementando, como puedes observar, Maybe, sin necesidad de regulación, digamos, coercitiva por parte del Estado, ¿sí entiendes? Es allí a donde deberíamos avanzar, porque eso va a permitir mayor armonía, ¿no? Es decir, que la empresa pueda implementar algunas políticas. Es que ya con implementarlas estás garantizando que el trabajador sienta que tiene un espacio, ¿ok? O sea, ahí teníamos unos números. El 10% de uno de los estudios que mencionaba, el 10% de los trabajadores en vacaciones se conecta o revisa su email. El 36% lo hace fuera de la jornada, el 65% lo hace fuera de su jornada. Es increíble. Entonces las empresas deberían imponer estas prácticas y qué bueno el acotamiento que ha hecho Daniel Jaime en este espacio para que veamos el ejemplo de las grandes empresas transnacionales en otros países. Desde YouTube, Osman Rojas, ¿cuál es la diferencia entre el teletrabajo, trabajo remoto y el trabajo en plataformas virtuales? Bueno, lo primero que nosotros debemos diferenciar es que trabajar para una plataforma tecnológica no necesariamente no es sinónimo de teletrabajo, ¿ok?
El teletrabajo como tal es, y sobre todo que en algunos casos se discute todavía si pudiera haber relación de subordinación o no cuando se trabaja para una plataforma tecnológica. En otros países está completamente claro que hay una relación de subordinación. Pero el teletrabajo, realmente, para hacer estoy hablando cuando hablo de plataformas tecnológicas, voy a referirme para poder contextualizar la respuesta a esta pregunta, es al fenómeno que hace muchos años conocemos como uberización. Entonces entendamos en Latinoamérica Rappi, como entendamos Uber, entendamos las cientos de plataformas tecnológicas que existen, ¿no? Pero el teletrabajo implica esencialmente dos cosas. Uno, que el trabajador, o digamos que se pacta de manera previa, que esta persona podrá, bajo cualquiera de las modalidades, semipresencial o completamente a distancia, prestar un servicio o ejecutar una función o ser contratado para un trabajo determinado, digamos, a distancia, y que lo ejecute mediante la medición o la implementación de la tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Ok? Entonces, hay una pequeña diferencia entre lo que es una plataforma tecnológica y las tecnologías que utilizamos para comunicarnos. ¿Ok? La plataforma tecnológica tiene o engloba en sí mismo un proceso quizás medular, un proceso productivo a través del cual se presta el servicio. Algunas tecnologías de la información y la comunicación, si bien en estas también se comunican usuarios con clientes, etcétera, en esta es una relación más directa entre lo que sería la empresa y su trabajador. ¿Okay? La distancia es que a través de uno prestas un servicio, en el otro prestas un trabajo, un servicio personal, pero subordinado. ¿Okay? Y el trabajo remoto, yo no sé si valga en la comparación, pero estamos hablando de que a ese sí aplicaría tanto a uno como a otro, ¿sí? ¿No? Pero dependiendo del país en el que te encuentres, esto pudiese ser teletrabajo o no. O sea, por ejemplo, en Colombia, tú pudieras decir trabajo remoto, pero ¿qué? ¿Bajo la modalidad de teletrabajo? No, no es bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces tú lo que estás haciendo es un trabajo en casa con las excepciones implementadas por el gobierno nacional desde el año pasado, por ejemplo. Por pandemia. Exacto. Desde YouTube, Zulay Bolaño. Buenos días, Zulay Bolaño, Venezuela. Excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Con los empleados domésticos en estos momentos. No sé. ¿Llegó hasta ahí o será que escribió más abajo? Puede ser, sabes que a veces pasa que entran los mensajes con cierto retraso, pero creo que no, porque cerró el interrogante. Creo que no aplica la pregunta para el tema que estamos hablando, porque no estamos hablando yo diría que ahí no hay, o sea, hay trabajos como lo mencionaba dentro de las excepciones cuando cerré con las recomendaciones, a los que no, por la naturaleza del cargo, no aplica esto del teletrabajo. Perdón, el derecho a la desconexión, creo que era lo que ella mencionaba. ¿Sí? Ellos tienen una condición especial, tienen una legislación especial o un capítulo especial en la legislación para su tratamiento. Sí, claro, no, ojo, que el tema de la desconexión, entonces tú tienes que ver, hay dos cosas allí. Si el trabajador realmente, pasa que voy a tratar para entender la pregunta, ¿qué ocurre con el trabajador doméstico? Bueno, pernocta en la casa del empleador o va en el día unas horas y luego se va. Y yo creo que la primera opción es la que entraría a discutirse si realmente existe o sea, si tiene el derecho a desconectarse. Evidentemente, claro que sí. Por supuesto, hay unos límites, de hecho. Solo que la jornada es un poco superior. Sí, ellos tienen una condición especial. Sí. No tenemos más preguntas. Creo que me quedó una por YouTube. Los empleadores acusan a trabajadores de incumplir con sus funciones por culpa del uso desmedido de las llamadas TIC. En particular, se refieren a las redes sociales. Durante la jornada laboral y a su vez, trabajadores acusan a empleadores del envío desproporcionado de órdenes fuera del horario laboral o, como si fuera poco, de acoso laboral a través de Internet. ¿Puede configurarse el acoso laboral mediante el uso de estas nuevas tecnologías?
Bueno, hay que mirarlo a la luz de lo que debe entenderse por acoso laboral en cada legislación, ¿ok? Sin embargo, yo adelantaba que es una tendencia, y recuerden que además mencioné el convenio 190 del 2019, precisamente, que habla sobre evitar el acoso y la violencia. El convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo pudiera acompañarse con, con los acuerdos con los acuerdos no, ya sería con una regulación, digamos, de rango legal por parte de los estados, de cada estado, en cada país, para que dentro de su ordenamiento jurídico se establezca que deba entenderse, y es que sí, así hay muchos proyectos de ley que he leído sobre este tema, debe entenderse que el no respetar ese derecho a la desconexión, sino ir más allá, y no respetar el descanso que debe tener el trabajador realmente desconectado del trabajo, debe entenderse como una forma de acoso. Hay algunos proyectos de ley que lo establecen y creo que para esto debería tomarse en cuenta esto por un lado. Y por otro lado, recuerden la diferencia entre, bueno, en cabeza de quién debe estar, en hombros de quién debe estar la obligación o derecho de no contestar, en cabeza del trabajador o en cabeza del empleador. Si en cabeza del empleador debería ser la obligación, la prohibición de no ejecutar órdenes luego de esto. Y eso sí tendría un elemento más coercitivo, pero debería imprimirse, bueno, ¿y qué pasa si ocurre? Y por ejemplo, en el caso del acoso, además de que pudiera determinarse el despido nulo, generalmente establecen indemnizaciones por haber incurrido en ello cuando se determina a través de un juez. No hay más preguntas ni comentarios. De verdad que muchísimas gracias a todos los participantes por su interacción, muy activos desde YouTube y en la plataforma Zoom. Y gracias a usted, profesor, obviamente por la intervención y por responder todas las preguntas de los participantes. Quisiéramos como mensaje final sus reflexiones, recomendaciones para despedir ya esta jornada. Por acá hay otro comentario. Muchas gracias, excelente exposición y muy claro todo, dice Karina Cuevas. Gracias, gracias. Bueno, yo estoy, yo honrado, Mayvi, con tu invitación, con el equipo también de la Fundación Universitas, con todas las personas que se han conectado, con los que participaron, con los que nos escucharon atentamente y se llevaron las reflexiones también. Muy interesante este espacio. Yo creo que, primero, cuando hablamos de derecho a la desconexión, es una forma de decir, respeta el derecho, el límite de la jornada, ¿sí? O sea, aquí hay una discusión en la que evidentemente no quise entrar, pero hay espacios académicos en los que realmente se presta el espacio para discutir, ¿esto es un derecho fundamental o esto es un derecho inespecífico, es un derecho realmente laboral? ¿Cómo es esto? Porque entra en choque con el derecho a la privacidad que tiene el trabajador, es un derecho fundamental que tienen las personas, inespecífico, cuando lo llevas al ámbito laboral. Entonces, así las cosas. Al final del día lo que nosotros debemos entender es que todo esto deviene de la jornada. Es decir, hay un límite a la jornada. Creo que debería respetarse ese límite a la jornada. Las empresas deberían revisar si realmente un trabajador está siendo productivo. Una de las últimas preguntas decía, bueno, se nos dice que hacemos uso excesivo de los trabajadores en las redes sociales. Bueno, para eso es una de las recomendaciones que doy. Mida la productividad de su equipo, implemente políticas, reúna su equipo de recursos humanos, asesores, externos, búsquese un equipo también de asesoría externa jurídica desde el punto de vista laboral para que con el equipo que ustedes tienen gerencial puedan determinar unas políticas para garantizar el derecho al descanso, pero también garantizar la productividad de la empresa. Y no solamente eso, sino que pueda realmente establecerse que la productividad del trabajador. Es lo que decía, llega a las 7, pero entonces se mete en Instagram, Twitter, en fin, y termina empezando a trabajar a las 8 de la mañana. No nos sirve. Así nosotros hicimos, si me permite puntualmente, un cliente, le cambiamos el horario a los trabajadores. Entonces decía, ¿y por qué ustedes son tan buenos? En una inducción que yo estaba dictando a todos los trabajadores de esa empresa.
Pero esto nos parece muy extraño. ¿Cómo es la empresa que es tan buena nos va a regalar media hora? Y yo realmente cerré esa brecha con una sola pregunta. Y usted llega a las 6:30, pero ¿a qué hora empieza a trabajar? Realmente. Usted llega y se toma un tinto, conversa, se quedó callado. Sí, ciertamente. Entonces, todo el mundo ahora entra a las 7. ¿Por qué? Porque llegas a las 6:30 y esto me está afectando la jornada dentro de la empresa, pero tú empiezas a trabajar a las 7. Entonces, a las 7 empiezas a trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlas muy bien. Las empresas deberían irse alineando con esto. Esto va a venir. O sea, esto viene ya como una posibilidad legislativa. En Colombia ya se encuentra, como vimos en Chile, en Uruguay, hay países que están trabajando en este tema del derecho a la desconexión. Bien que va implícito en algunos proyectos de ley como teletrabajo, como el derecho digamos, a la protección de datos e información, como lo hizo España, pero esto viene. Entonces, adelantémonos y vayamos también tratando de hacer más armónico el clima organizacional, que eso es lo más importante. Quedo completamente a la orden, cualquier, digamos, dudas, espacios, lo que sea, siempre vamos a seguir conectados. Pueden seguirnos por nuestras redes también. Y nada, Maybe, agradecido con la invitación, gracias a todos y disculpen que quizás pude aburrir a algunos con tantas disertaciones dogmáticas del derecho laboral, pero que nos encanta. No, muchísimas gracias a usted, profesor, por su excelente participación, interesante intervención y además de que el público estaba atento, no se despegaron del computador ni de sus teléfonos a través de YouTube y a través de la plataforma Zoom. No se Finalmente, desconectaron. sí, señor. Finalmente, un mundo interconectado y con el conocimiento al alcance de todos debería catapultar a nuestra sociedad a mejorar las relaciones entre los empleados y los trabajadores, a reducir la pobreza. Ayer fue el Día de la Tierra, el Día Mundial, el Día Internacional de la Tierra, y con esto, con la tecnología que se ha implementado con mayor amplitud a través de la pandemia, o sea, fíjense que a través de una situación negativa ha surgido todo lo positivo, se han creado académicamente nosotros con el aula virtual y todas las empresas han trabajado con sus empleados con estas nuevas tecnologías. Así atacamos lo que es el impacto ambiental y lo que son todo lo que es la pobreza y hacia allá debemos ir todos, no solamente el empresariado, sino la academia adaptarnos a esta nueva normalidad que implica nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Esta conferencia va a quedar colgada en el canal YouTube, tanto de Universitas Fundación como de CENLAE. Para revisar nuestros próximos eventos, ustedes pueden ingresar a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y además pueden visitar nuestra página web www.cenlae.online. La próxima conferencia es el viernes, como todos los viernes, en el Aula Virtual de Derecho Latinoamericano. Estaremos con la profesora Claudia Martínez Madrid. Va a hablar sobre el contrato internacional y la corrupción. A la misma hora, 10 de la mañana Colombia, México, Perú, 11 de la mañana Venezuela, República Dominicana, Miami, zona de la costa este. Además, a las 4 de la tarde, España y todos los países de Europa. Ah, perdón, cambió el horario. A las 6 de la tarde, España, Alemania y Francia. Así que la cita es para el próximo viernes. Muchas gracias a todos los conectados. Muchísimas gracias, profesor, por la interesante intervención. Feliz día Gracias a para ustedes. todos. Feliz día Feliz para día. todos, donde quiera que se encuentren. Así es. Hasta luego. Muchas gracias.